Ahora es tiempo de hablar de agricultura familiar, educación ambiental y soberanía alimentaria. Política y verdura, con la conducción de Gustavo Tito y Cintia Vidal. Hola, estamos de nuevo en Política y Verdura, un programa de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, más precisamente de su radio mestiza, la radio de la Universidad Nacional, como todos los lunes acá con Cintia. ¿Qué tal, Cintia? ¿Qué tal, Gustavo? Como siempre, pueden escucharnos a través de radio.unaj.edu.ar, también a través del aire en FM 88.5 y dejarnos sus consultas, comentarios o cualquier situación que quieran comentar en Mestiza Radio OC, que son nuestras redes. Bien, hoy me gustaría hablar de agroecología. Qué tema interesante. Y te digo por qué, porque siempre se dice que está de moda. Sí, un poco sí. Claro, todos dicen, está de moda, la agroecología está de moda. Y yo lo vengo escuchando, y ahí se va a ir, los oyentes se van dando cuenta de la edad de uno, hace más de 30 años que está de moda. Es una moda larga. Larga, sí. Bueno, la cuestión que la agroecología vino para resolver algunos problemas que lo que se llama agricultura convencional no estaba resolviendo. Bien, ¿qué es la agricultura convencional? Claro, vamos a hacer un poquito de historia, sí. Si no te aburrís. No. Cuando se producía, te diría, en el siglo pasado y antes, los que producían para alimentos, los productores, los campesinos, las comunidades indígenas, lo hacían con lo que se llama agricultura, ahora se llama, ¿no? Agricultura tradicional. ¿Qué decía? Seguían la tradición. Y había experiencias muy interesantes. El imperio inca, por supuesto, se sostenía un imperio completo de varios países hoy actualmente con producción tradicional. O sea, estamos hablando de escala interesante. La misma Europa producía todos sus cultivos en forma tradicional. Ahí tenían muchas técnicas asociadas a la naturaleza, muchos saberes empíricos, etcétera. Allá por el año, ya principios del siglo pasado, en el 1924, Rudolf Steiner, un alemán, crea el concepto de permacultura, que es un cultivo donde está muy asociado a los astros, ¿no? Hoy está en discusión, pero hay gente que produce fuerte en permacultura. Un ejemplo de ello es Remo Bénica, que es un productor que está en el norte de Santa Fe, que hace muchos años produce de esa manera, y hay varios. Bueno, esa línea siguió produciéndose, y entonces después aparecieron los químicos, ¿sí? Cuando aparecen los químicos empiezan a aparecer las plagas, las enfermedades, en vez de resolverlas siguiendo las reglas de la naturaleza, siguiendo los ciclos normales y naturales de la naturaleza, rotando cultivos, ¿no? Buscando fertilidad con los elementos que hay cercanos, empezó a resolverse algunos problemas desde el punto de los químicos. Hasta la década del 50 eso pasó con químicos pesados, ¿viste? Ponían mercurio para matar las plagas, etc. Fuertes, sí. Claro. Pero la gente no tenía conciencia o no se sabía realmente cuál era el problema, que eran tóxicos. Un cambio sucede después de la Segunda Guerra Mundial con la llamada Revolución Verde, en donde aparecen los agroquímicos, ¿sí? En donde cada problema que hay en la quinta, vamos a hablar de las quintas, básicamente, o en el campo, en la producción, se resuelve con un químico que vos metés en el sistema. Matás a las plagas, combatís las enfermedades, si agarrás un agroquímico y se las tirás. Esa producción en forma con uso de agroquímicos se hizo tan masiva que se llamó convencional. Y le pasó por arriba a la tradicional, ¿sí? Entonces, la agricultura convencional es la que por convención se sigue y la usan todos. Por lo tanto es, te diría, dominante, según un autor que se llama Kuhn, que habla de los paradigmas, ¿no? Paradigma dominante. O hegemónica, como dice Gramsci, o sea, todos lo hacen. Entonces la gente empieza a decir, la única manera que tengo de producir es con agroquímicos. Tengo una plaga, compro agroquímicos. Eso es la agricultura convencional. Esa agricultura tuvo mucho éxito desde el punto de vista productivo, altísimos rendimientos, fue extraordinaria, te diría, pero tiene 3 temas claves. Le va bien cuando aumenta la escala, o sea que necesita cada vez más tierra y avanza sobre los sistemas naturales.
fuerte, o sea, se desmonta para hacer agricultura convencional. Empezaron a tener problemas los agroquímicos ambientales, ¿no? Y esto lo estamos teniendo muy bien en la licenciatura en gestión ambiental. Yo doy clase en la materia de gestión ambiental de los establecimientos productivos primarios perurbanos, largo el nombre, sí. Pero se entiende de qué la va. Y ahí es donde charlamos mucho esto del impacto que tienen los agroquímicos. Y empezaron a tener algunos problemas. El primer problema ocurrió con el famoso DDT. ¿Qué es el DDT? El DDT era un producto que salió después de la Segunda Guerra Mundial, que es de la familia de los clorados, así se llaman, que no tiene una toxicidad alta en un principio cuando lo aplicas y lo aplicas en bajas dosis. Tal es así que se usaba para desinfectar y para los piojos de los niños durante la década del 50, del 60. Pero tiene alta persistencia. Puedes vivir en el medio ambiente hasta 50 años o más. El DDT se usó masivamente. Ahí sí se puso de moda. Se usaba en las casas como Ray, como Flea. Se mataban todas las plagas, morían todos los bichos, ¿sí? Y quedaba en el aire durante 50 años. Claro, hay que decir, los agroquímicos cuando se tiran, van a matar a la plaga, una parte. Sí. Un 1%. El resto va al agua, se mezcla en el agua, a la tierra, se mezcla en la tierra, queda en la verdura o en el producto que estás, y entonces va después a tu cuerpo, te queda. El DDT se acumula mucho en grasas, por lo tanto se ha encontrado gente que cuando adelgazó liberó los clorados que tenía acumulados y después se intoxicaron. Por lo tanto yo me mantengo gordo por las dudas, eso es una buena idea, ¿sí? Y se van acumulando, depende en cada parte, en los peces, ¿no? Por ejemplo el mercurio se acumula, entonces se reparte en la naturaleza y queda ahí. Raquel Welch en la década del 60 saca un libro que se llama La primavera silenciosa, donde denuncia que no va a haber pájaros. ¿Por qué? Porque justamente, finalmente, los pájaros van a comer y se mueren. Eso asustó a la gente y ahí tenés el primer problema en donde la agricultura convencional tiene ese problema. Te pide tierra, pero a su vez genera problemas ambientales. ¿Qué hizo la agricultura convencional? Empezar a reemplazar los agroquímicos. Bueno, hagamos uno menos. Rápido, menos. sí. Ya que dura 50 años, hagamos uno que dure menos. ¿Qué hacemos? Los órganos fosforados. El agente naranja es un órgano fosforado que se usó en Vietnam. Entonces, es uno que no tiene persistencia. O sea, lo tirás, al ratito ya se diluyó en la naturaleza y no te intoxicás de alguna manera. No queda 50 años. Sí. Pero es altamente contaminante en la aplicación. Entonces ahí hubo muchos casos de intoxicación aguda, se le llama. Aguda es cuando te pasa en el momento, crónica cuando a lo largo de los años te va pasando. Bueno, hagamos algo distinto. Sacaron los carbamatos, que hoy están todavía. Los carbamatos son, de alguna manera, algunos son persistentes, pero de baja toxicidad, para contestarle al DDT, y otros son poco tóxicos pero persistentes, o sea, son una mezcla. No conforme con eso sacaron los piretroides. Los piretroides, viene el nombre de una planta que es el pireto de Dalmacia, que es un crisantemo, ¿viste? Que dentro del crisantemo tiene el tóxico para las plagas. No agarraba ninguna plaga. Por eso la familia de los crisantemos es interesante meter en la huerta y hacer preparados biológicos con crisantemos, porque podés combatir las plagas. Pero este piretro de la Dalmacia era fantástico. De ahí sacaron el principio activo y hicieron los piretroides, que es la caotrina, no quiero dar marcas, pero es lo que usás todos los días, el espiral, el ray, porque no son tóxicos, son muy de poca toxicidad. En realidad tienen algunos problemas, te pueden generar parálisis facial, son agroquímicos. Claro, no dejan de serlo. No dejan de serlo. Entonces, ahora vos hoy no encontrás una semilla de piretro de Dalmacia en ningún lugar, no existe más. La sacaron del mercado, porque ¿qué pasa? Si vos tenés piretro de Dalmacia, no necesitas agroquímico. Bueno, eso es interesante cómo se va generando la hegemonía que hablábamos. Exacto, ¿no? Sí, no es casual. No es casual. Está todo el sistema preparado. Y después aparecieron los de quinta generación, que ahora hay una gama de familias distintas, en donde lo que buscan es que el agroquímico sea poco persistente, poco tóxico y vaya al blanco. Eso que te decía, en vez del 1%, ataque más del 1% en una plaga o
al blanco se llama lo que querés atacar. Ya que lo van a usar. Aparte está todo el mundo de los fertilizantes, donde antes se fertilizaba con abonos naturales, o sea, bosta, para decirlo de una manera, o compost, que ya vamos a hablar de eso, pero ahora se fertiliza con químicos aislados, ¿no? Entonces, los fertilizantes lo que tienen es que muchas veces se le tiran a las plantas, pero las plantas necesitan, vos no le podés dar un químico a la planta, necesita alguien que se lo procese. Generalmente ese que se lo procesa es un microorganismo. O sea, necesitas bichos en el suelo que transformen y lo preparen para que la planta la coma, salvo que se los des y lo chupe enseguida. Bueno, eso, ¿y hay una alternativa entonces claro, a la utilización de químicos? Aparece esto. Che, los convencionales están fallando los químicos porque tienen problemas ambientales. El otro, aumentan fuertemente la escala. Si aumentan la escala, hay pocos productores que puedan tomar eso, cada vez los que tienen más escala. Por lo tanto, van dejando a los chiquitos o autoexplotados, como yo le llamo, autocontaminándose, digamos, o fuera del sistema. Entonces genera esas dos cosas lo convencional. Es lo que este autor Kuhn, que habla de paradigmas, se llama anomalías. La hegemonía no puede resolver eso. Ahora te hago el agroquímico menos persistente o menos tóxico. Pero siguen mirándolo, lo que llaman una hipótesis ad hoc, siguen mirándolo siempre del mismo enfoque. La agroecología nace mirando desde otro enfoque. Se dice, che, bueno, voy a resolver estos problemas. Los únicos, voy a resolver el tema de ambiental y voy a integrar más productores pequeños al sistema. ¿Qué hago? Me fijo cómo era la agricultura tradicional que yo te contaba. ¿Se acuerdan? Que se nos pasó por arriba la convención. ¿Cómo hacían antes para un imperio incaico mantenerse? Bueno, entonces empieza a tomar esos saberes. Dialoga con productores. Los productores tienen experiencia por sus ancestros, generación. Ya hablamos en el programa anterior de toda la sabiduría que tienen los productores de la periurbana. Entonces pone en juego el saber popular autóctono con el saber científico y hace un híbrido. Y empieza a dar respuestas. Empieza a dar maneras de que cada problema, en lugar de comprar un agroquímico, lo resuelvas con lo que tenés en el sistema. Entonces prevenís las plagas poniendo complejidad en el sistema, ¿sí? Aumentás la vida en el suelo. ¿Te acordás que te conté que los microorganismos le tienen que dar de comer a las plantas? Sí. O sea, cuanto más bichitos en el suelo tengas, mejor. Entonces haces compost, haces rotación de cultivos, haces abono verde. Abono verde es, yo cultivo chaucha, habas, la saco y entierro lo verde. Y eso le da más fertilidad al suelo. Pongo plantas acompañantes. No pongo piretro de la masa, pero no tengo. Pero sí pongo aromáticas que dan olor y confunden a las plagas, ¿sí? Pongo crisantemo, como te contaba. Hago preparados botánicos, lo que se llaman bioinsumos, ¿sí? O sea, insumos que en lugar tiro o preparados botánicos o microorganismos que me ayudan. Los puedo seleccionar y volverlos a poner. En fin, la agroecología empieza a poner eso. Y empieza a valorar mucho el saber del productor. Entonces, y empieza, obviamente, a ver el sistema como una integralidad. Vos tenés que diversificar para hacer eso. Entonces, ese esquema de trabajo es la agroecología. Entonces, vos tenés hoy agricultura convencional, que sigue siendo mayoritaria, agricultura agroecológica, y por supuesto, como yo te contaba, varias vertientes que todavía quedan y son muy fuertes, como la permacultura, agricultura biodinámica, bueno, y la agricultura orgánica. Ahí me gustaba hacerte una pequeña aclaración. La agroecología nace como ciencia en el año 73, que ahí, 1983, Altieri, un chileno, la define como ciencia. Entonces, hace este rescate y la define. Y se hace una ciencia muy joven como tal, si bien todos los preceptos ya se usaban desde la agricultura tradicional. Pero esto de ponerla en juego, ¿no? Como ciencia, a partir de esa fecha. Es bastante joven en ese sentido. Es joven, sí. Es joven. Y a su vez, como muchos productores ven que la agroecología le empieza a dar respuesta y ellos pueden mantenerse en el mercado bajando los costos porque no compran agroquímicos, entonces se empoderan los productores y utilizan la agroecología como una forma de empoderarse.
una forma de salir adelante, porque yo puedo con mucha mano de obra, que es mi autoempleo, con mis conocimientos, manejar el sistema y no tengo que recurrir al cash de comprar un agroquímico y encima un producto sano que por ahí con me todo lo que acarrea, me lo valora el cliente. Entonces se empoderan. Entonces muchos hablan de que la agroecología es un movimiento político. Yo creo que no. Yo creo que es demasiado de pedirle a la agroecología eso, porque ya como movimientos políticos o como ideologías ya tenemos el marxismo, el troquismo, el anarquismo, el populismo, ya tenemos. Digamos que quizás el populismo, el marxismo, el anarquismo han tomado la agroecología como una herramienta tecnológica, porque eso es interesante. En la Guerra Fría, tanto los rusos como los yanquis, que ahora está de moda volver a hacer reeditar la Guerra Fría, los dos usaban tecnología convencional de producción de alimentos, los dos usaban agroquímicos, no había una grieta tecnológica. O sea, los imperios actuales siguen utilizando eso. Entonces, muchas veces los agricultores familiares empezaron a tomar eso y empoderarse. Por lo tanto, lo consideran una corriente política. Para mí, eso es discutible y lo vamos a profundizar en otras políticas de verdura. Pero sí, fuerte considera la organización social de los productores como interesante. Entonces, hoy vos tenés ese panorama en el sistema. Ahora, ¿qué pasa cuando un pequeño productor decide estar en un mundo convencional donde él le compra y no está en un mercado corto, en un mercado corto como hablábamos en el programa pasado, tiene que ir a un intermediario, alquila la tierra, tiene que comprar agroquímicos para vender lo que le pide el mercado le pide un producto de agroquímico, o sea, las semillas son híbridas, las semillas híbridas son las que están especializadas en determinado tamaño, en rinde, en producción. En cambio las que no son híbridas, son variedades, cargan menos, lo que lo dicen los productores, cargar es que tengan menos peso la planta de frutos, pero las variedades lo que tienen es que vos te quedás con la semilla, la podés replicar, y esa planta tiene capacidades de resistencia a plagas y enfermedades, porque vos no la seleccionaste para que nada más haga un pimiento gigante, sino para que se siga defendiendo. Entonces no pone toda la ficha en el pimiento, ¿no? Sino que la ponen en todo, como nosotros, digamos. Si yo me dedico a hacer pesas y toda mi ficha va ahí, pero otra parte del cuerpo la voy a desperdiciar, ¿no? Entonces algo más integral. Es más integral. Entonces eso permite que la agroecología te dé esa propuesta más integral. Ahora, el productor convencional está atrapado, el pequeño. Entonces, lo que hay que proponerle a ese productor convencional, lo que intentamos desde la Jaureche, del INTA, desde la Periurbana, es promoverle que haga la que se llama la transición agroecológica. Que él pueda, de alguna manera, hacer un camino para empezar a dejar el uso de agroquímicos y hacer productos más sanos que le van a redundar en muchas cosas. Para cerrar, te quería aclarar algo de la famosa... Sí. ¿Por qué te quiere explicar todo esto, Cintia, y a los oyentes? Porque muchas veces hay una discusión entre cómo le llamamos a los agroquímicos. A quien le llama agroquímicos, porque son químicos, yo te explicaba, aplicados al agro. Hay otros que dicen, no, son fitosanitarios, porque curan a las plantas. Los productores que tiran agroquímicos le llaman remedios. Pero a quienes le llamamos agrotóxicos. ¿Y por qué agrotóxicos? Porque te decía, son tóxicos. Claro, es un tóxico que se va al ambiente. Entonces, cuando alguien está en el paradigma dominante, hegemónico, muy dependiente de lo convencional, le decís que tira un tóxico, ¿viste? ¿Cómo le decís así? Suena mal. Suena mal, pero lo que es una interpelación profunda. Y los que le dicen que están en agroecología a un cliente que venden algo con agrotóxico, o sin agrotóxico, perdón, le están diciendo al cliente que es un producto sano. Entonces es una palabra de mucha connotación política. Eso sí. Por eso es una palabra que interpela. Y yo a los que hacen convencional los llamo a decir, bueno, está bien, si no lo querés considerar, tenés que reconocer que la agricultura convencional resolvió la producción en escala, que la agroecología también la puede resolver ahora. Pero no resolvió todavía el tema de los pasivos ambientales o las externalidades. Externalidades cuando alguien le va a decidir que las macanas que se hace uno la paga la sociedad y yo no las pago. Así que bueno, Cintia, interesante, es inagotable el tema, pero por lo menos
sabemos dónde estamos parados, sabemos diferenciar la agricultura convencional, la tradicional y la agroecológica. Exacto. Esto fue Política y Verdura, un programa de la Universidad Nacional Arturo Jaureche con el acompañamiento de la Fundación Pro Buenos Aires.